Vamos ahí a Mateo, capítulo 9, por favor. Seguimos con Mateo. Con el precioso evangelio de Mateo. Descubriendo muchas cosas y viendo cómo Jesús obraba. Y ahora vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 9. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estuvimos viendo cuando... El domingo pasado, no, el otro, cuando los amigos llevan al paralítico a la casa? Jesús estaba en la casa y lo llevan a los pies del Señor para que el Señor obrara en la enfermedad de su amigo. Y el Señor le perdona los pecados y lo sana, ¿sí? Y ahora vamos a ver el siguiente relato que hay ahí. Dice a partir del versículo 9, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Padre, te damos gracias por poder alabarte, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder hoy ir a tu palabra y, Señor, que renueves nuestra mente, nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor, una vez más, por poder abrir la Escritura, Señor. Haber cantado verdades que están en tu palabra y ahora abrir tu palabra y querer recibir de ti, Señor. Ahora, Señor, anhelamos que nos hables. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, fíjense que al llegar a esta parte del Evangelio de Mateo, nosotros venimos viendo una serie de milagros, de sucesos, de hechos extraordinarios. Y el autor nos viene dejando claro desde el capítulo 9 la misión de Jesús. La misión de Jesús. Que el Señor Jesús, si nosotros... si tenemos que hacernos esta pregunta para respondernos, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? La respuesta es: Jesús vino para perdonar los pecados y transformar a los pecadores. Y ese era el fundamento del resto de su ministerio. Jesús vino para perdonar los pecados y transformar a los pecadores. Y ha quedado en claro que hay dos enfermedades que necesitan el contacto físico. Dos enfermedades. Y ahí nosotros pudimos ver, por ejemplo, la parálisis, como lo que vimos anteriormente, pero a su vez, ¿qué? El pecado. Cuando Jesús se acerca, que le dice al paralítico que no tema, le da esa esperanza, le da ese afecto, se acerca a él, lo que hace es poder perdonarle sus pecados. Por eso él dice que es más fácil decir: hijo, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y al instante dice que el paralítico recibió la sanidad. Pero de las dos cosas sabemos que lo más importante es el perdón de pecados. Es el perdón de pecados. Es lo más urgente. Y Jesús entendía de verdad la condición de aquel hombre y se disponía a sanar no solo la parálisis, que no podía caminar, sino la herida más profunda de su corazón, que era el perdón de pecados. Él necesitaba ese perdón de pecado. Y la idea que nosotros tenemos acá es que el ministerio central de Jesús es el perdón de pecados. Aquel entonces, en el ayer y hoy, el ministerio central de Jesús es el perdón de pecados, de los pecados. Y quería decir que Él vino a llamar a los elementos sociales más despreciables y molestos de la sociedad. Esto es lo que hoy vamos a ver.
Cómo el Señor Jesús vino a salvar a pecadores, pero a su vez a llamar a las personas, esos elementos más despreciables de la sociedad. Y lo que nosotros también vamos a aprender es que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar a los pecadores, conforme a su voluntad y a su propósito. Conforme a su voluntad y a su propósito, mostrando amor y compasión hoy por aquellos que también son despreciados en este mundo. ¿A quiénes llama el Señor Jesús? ¿A quiénes vino a llamar? Bueno, acá tenemos en primer lugar, algunos tienen el llamamiento de Mateo, el llamamiento de Leví, el llamamiento de Mateo, o Jesús llama a Mateo. Y Mateo era un discípulo de Jesús. Mateo es uno de esos discípulos que era un tanto perfil bajo, podríamos decir. No sobresale mucho en los escritos. Inclusive en Mateo, él mismo, escribiendo acerca de Jesús, él se nombra 2 veces. En Mateo capítulo 9, versículo 9, y después cuando enumera a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos del Señor que estaban cerca. Nada más. Y nosotros tenemos que ver que en primer lugar el llamamiento de Mateo, ver el denominador común, cuando Jesús escoge personas, cómo Jesús escoge, cómo Él llama en forma deliberada. Jesús pasa por alto a los influyentes, a los aristocráticos de la sociedad. Jesús, si quería hacer crecer rápido su ministerio, hubiese apuntado al emperador, a los que estaban abajo del emperador, a los que tal vez tenían mucho poder social en aquel entonces, o el partido más fuerte de aquel entonces. Pero acá nosotros podemos ver que Jesús en su elección pasa por alto a los aristocráticos influyentes y escoge a hombres mayormente despreciables de la sociedad. Despreciables de la sociedad. Pero uno dirá, ¿y qué despreciable tenía Mateo? Porque acá dice que Jesús pasa por ahí, pasa por un lugar, por una encrucijada tal vez donde se iba a distintos lados, y él lo ve a este hombre, a Mateo. Pero para llegar al punto de que Jesús vino a salvar a lo despreciable de la sociedad, yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos acá, no estamos acá porque somos buenas personas. No estamos acá porque nos juntamos en este lugar todo lo mejor que hay de Bahía Blanca. Lo mejor de la sociedad está acá. Lo más bueno, con buenos pensamientos, con un buen corazón, nos amamos, no hay problemas, estamos todos acá y somos tan buenos que Jesús nos necesita en este lugar. Somos útiles para su reino. No, hermanos, nosotros venimos porque el Señor Jesús nos llamó, porque éramos lo más despreciado de la sociedad. Éramos tan malos que necesitábamos la gracia de Dios urgentemente. Y nosotros pudimos verlo a eso, como cuando Jesús nos llamó. Y a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta qué gracia y qué amor tuvo con nosotros. Y ahí está Mateo, dice el versículo 1. Jesús lo ve a este hombre, Mateo, ¿en qué lugar? Sentado en el banco de los tributos públicos. O dice la Biblia de las Américas, en la oficina de los tributos. ¿Y dónde era ese lugar? ¿Qué era? ¿Por qué Mateo dice el lugar donde estaba? Mateo acá no da una extensa explicación de lo que él hacía, pero nosotros también podemos ver, haciendo comparación en otros evangelios, en Marcos y en Lucas, que habla este relato, que se expresa un poco más, se amplía un poco más el panorama de lo que era un recaudador o un publicano, un recaudador de impuestos. Y el banco de las recaudaciones en el que estaba sentado Mateo constituía seguramente una aduana donde se grababan los impuestos, donde se le sacaba plata a la gente, donde se le cobraba un impuesto por algo. Y ahí nosotros podemos ver que Mateo estaba sentado en ese lugar trabajando, donde se grababan los bienes exteriores, interiores, y generalmente estaba situada en las fronteras, entre territorios, entre encrucijadas, donde ellos se sentaban y podían ver todo el movimiento comercial. A ver, ese carro pasa por ahí con tanta mercadería, párenlo, deténganlo.
a ver, tiene todos los papeles, a ver cuánto, si pagó todo, y si no, tiene que pagar. Y Mateo estaba para eso. Y él tenía que detener a la gente, ¿a quiénes? Podríamos decir a sus paisanos, a los judíos. Pero el publicano, aquel que hacía esta tarea, trabajaba para Roma, los enemigos de los judíos, los que los judíos no podían ni ver, por la opresión que tenían en ese momento, por la opresión social, por la opresión de la dureza, de la espada y por la opresión económica que vivían. Ahora Mateo, siendo del pueblo judío, trabaja para los enemigos, pensaban los judíos. Y él estaba ahí, y él ahí estaba trabajando en los territorios donde estaba Herodes Antipas y los de Filipos, no lejos de Capernaum, donde Jesús regresa. Y a los recaudadores de impuestos no se los apreciaba demasiado. Había dos tipos de recaudadores de impuestos. El recaudador de impuesto común, aquel que cobraba lo que tenía que cobrar. Por ejemplo, renta a las tierras. Por ejemplo, lo que se pagaba por una casa, por una hacienda. Había un valor fijo. Había que pagar tanto y ellos cobraban tanto. Y a veces con los impuestos a las mercaderías. Ellos tenían una tabla donde cobrar y ellos cobraban. Esos eran los recaudadores de impuestos. Roma les ponía el precio, pero había un acuerdo entre el recaudador de impuestos y Roma. Roma le decía, bueno, ustedes cobren de acuerdo a lo que dice acá, a esto que le damos. Pero hay una cláusula que ustedes, si necesitan poner un excedente, lo hagan libremente. Y ahí es donde estaban. Ahí donde estaba Mateo. Generalmente Mateo está situado tratando con la sociedad. Los recaudadores de impuestos, aquellos que eran los otros recaudadores de impuestos, que cobraban no solamente estas rentas, pero también cobraban impuestos a la carga, impuestos a los carros. Había recaudadores de impuestos más bravos, que veían a los carros y cobraban el impuesto por cada eje del carro. ¿Cuántos ejes tiene el carro? 2, y bueno, un eje sale tanto y otro tanto. Hacían eso. Y ellos ponían el precio, no de lo que decía Roma, de acuerdo a la variante que ellos iban viendo. Imagínense la presión económica, imagínense la gente. Esos hombres, ¿cómo eran? En algún caso, corruptos. Porque ellos lo hacían para beneficio propio. Trabajaban para Roma, pero para ellos tener ese dinero también. Y estar juntando aún más dinero. Por ejemplo, nosotros tenemos, que no lo vamos a ver, en los evangelios habla de 3 tipos de publicanos. Mateo, después en el caso de Lucas, capítulo 18, del publicano, cuando está en el templo, que ora, que Jesús pone esa ilustración, que el publicano estaba de lejos y se golpeaba el pecho y decía, ten compasión de mí, pecador. El fariseo estaba ahí adelante y decía, yo hago oraciones, yo estoy acá, Señor. Él estaba cerca de donde se oraba, pero dice que el publicano estaba lejos, diciendo, ten piedad de mí, Señor. ¿Saben por qué? Porque los publicanos eran tan despreciables que no se les permitía ingresar al templo. Ellos podían llegar hasta un cierto lugar, que era donde llegaban los gentiles. Estaba el patio de los gentiles y estaba el patio de los israelitas. Ellos podían llegar hasta el patio de los gentiles, no más, porque eran tratados como lo más bajo de la sociedad. Y después tenemos a otro recaudador de impuestos, que este sí era, me parece, mayor. Zaqueo. Él trabajaba y él lo que hacía posiblemente, él tenía otros cobradores de impuestos, otros recaudadores de impuestos. Ahora, Mateo era uno que se enfrentaba directamente a la sociedad. Los peces gordos, recaudadores de impuestos, se quedaban detrás de las cortinas y tenían otros trabajando para él. Posiblemente Mateo era uno de esos. Él trabajaba para otro recaudador de impuestos. Pero la gente lo miraba y la gente lo odiaba por el trabajo que él tenía.
Imagínense cómo sería que los recaudadores de impuestos eran tan despreciables entre el pueblo judío, que el Talmud judío enseñaba, el Talmud judío eran los principios, los valores que se ponían para el pueblo judío, y decía que era justo mentir y enseñar y engañar, era justo mentir y engañar a un cobrador de impuestos, porque eso era lo que un extorsionador profesional se merece. Era justo. Si alguien quería mentir y extorsionar a un publicano como Mateo, adelante. Los judíos decían, háganlo, el Señor los perdona, porque es un extorsionador. Porque es un extorsionador. Nuestra religión no los va a condenar por eso, porque es lo que se merecen. Eran lo más despreciables. Además, los recaudadores de impuestos que estaban mejor acomodados, ellos siempre los llevaba casi siempre a ser parte de sus ceremonias, con un montón de pompas, pero se juntaban entre ellos y tenían sus ceremonias y sus fiestas paganas, porque se juntaban entre ellos. Era su club social, los recaudadores de impuestos. ¿Quién otro los iba a querer? ¿Quién se quería juntar con un recaudador de impuestos? Nadie. Eran despreciados. Ellos eran como los enemigos de los judíos. Pero Jesús, fíjense, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y éste obedeció. Hermanos, Mateo era cobrador de impuestos, trabajaba para Roma, cobraba impuestos de más, cobraba exención de impuestos, presionaba a los de su mismo pueblo, se llenaba los bolsillos. Pero él era judío. Mateo era judío. Y por ser judío, Mateo tenía un conocimiento, y por ser en el lugar donde estaba, tenía un conocimiento del griego y del arameo. Por lo tanto, él, cuando nosotros leemos todo Mateo, vemos que cita más que los otros 3 evangelios combinados, cita más veces el Antiguo Testamento. Porque él tenía un conocimiento mayor de lo que decía el Antiguo Testamento. Por eso él puede citar unas 99 veces el Antiguo Testamento acerca de lo que Jesús vino a hacer en el cumplimiento de la profecía del rey mesiánico. Porque él conocía. Fíjense que nosotros podemos ver que una persona que aunque esté lejos del Señor, puede tener un conocimiento, pero todavía estar ahí, esperando también ese llamado. Y cuando el Señor lo llama, comienza a conectar todas las cosas con lo que él fue aprendiendo, estando en este lugar, aprendiendo a través de las Escrituras. Nosotros vemos que acá el fuerte está en el llamado del Señor, pero a su vez en el propósito que tiene a quien vino él a salvar. Entre el equipo de Jesús, si nosotros tenemos que hacer una selección, hablando que quedamos fuera del mundial, ¿no? Creo que diríamos, Jesús está perdido, esto no va a salir adelante, este ministerio no va a llegar a ningún lado, Jesús va a fracasar, miren a todos los que empieza a llamar. Y entre ellos, todavía no llegamos a los 12, pero entre ellos está este hombre, despreciable de la sociedad. ¿Alguien le daría, venía, acompañar, andá a evangelizar a tal barrio, a un hombre como este? Lo van a sacar a patada, lo van a echar, vos venís, vos que me sacaste plata, que sos un extorsionador. Pero fíjense que ahí Jesús le dice, sígueme. ¿Y qué hace este hombre? Al instante le obedece. Ahora, en el momento que sigue esto, dice en el versículo 10, y sucedió
que estando él sentado a la mesa en la casa, ¿de quién? De Mateo. Y aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora, el énfasis no está en las habilidades que tenía Mateo. Jesús no lo llama porque dice, este es bueno para sacar plata a la gente. No. El énfasis está en el banquete que va a ser ofrecido. Porque Jesús llama a este despreciable de la sociedad, pero a su vez le va a hablar a aquellos que son a todo el conjunto de despreciados de la sociedad, de los que nadie quiere ver, de los que nadie quiere invitar a su casa, de los que nadie se quiere sentar a comer. Porque ser un recaudador de impuestos para los judíos era lo mismo que ser un gran pecador. Un gran pecador. Hay algunas versiones que pone recaudadores de impuestos y pecadores. Creo que la versión NBI pone pecadores entre comillas, porque es lo que se refiere a lo que era un recaudador de impuestos. Indica que así llamaban estas personas, los fariseos, a otros, a estos hombres sin escrúpulos. Pero este término incluía también a otras personas de más baja condición. Así como lo ponían los fariseos en la condición de pecadores a los publicanos, así estaban también las prostitutas, los abogados fraudulentos, los relegados de la periferia de la vida social judía, etc. De esa misma manera, Mateo entraba en ese grupo, o los publicanos. Y en la mente de los fariseos toda esta gente formaba un solo bloque. Los agrupaba todos juntos. Decía, un publicano es como una prostituta, un abogado fraudulento, lo más bajo de la sociedad, lejos de nosotros. Ahí lo metían adentro, lo metían a todo en la bolsa. Para ellos era lo mismo. Entonces, imagínense, ellos dicen, mirá lo que está haciendo Jesús. Porque fíjense que dice ahí, y cuando vieron esto los fariseos, fíjense, le están diciendo, hey, mirá lo que está haciendo Jesús. Mirá lo que se sienta con lo más despreciable de la sociedad. Jesús se sienta, ¿por qué come vuestro maestro? Ellos ni siquiera fueron y le preguntaron a Jesús. Aunque Jesús después le responde, porque él sabía, y aún sabía lo que pensaban sus corazones. Y él les responde. Pero ellos pensaban, cuando venga el Mesías, ¿se va a juntar con los pecadores? Cuando venga el Mesías, ¿no se juntará con los justos y con los buenos, como nosotros? Como los que damos ofrenda, hacemos oración y mantenemos toda la religión. El Mesías se va a juntar con nosotros. No se va a juntar con estos. No se va a juntar con estos. No los va a confortar, no los va a promocionar, no se va a sentar a la mesa. Cuando Jesús venga, decían ellos, no es que nos va a librar de Roma, de toda la tiranía, y aún a este publicano lo va a echar fuera. Ellos esperaban ese Mesías, que saque toda la basura de la sociedad. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Y ahí nos lleva al meollo del conflicto entre él y alguno de sus principales oponentes. Versículo 12. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y les dice él, y luego refuerza ese argumento citando la Escritura, porque ahí conecta, Jesús le dice, ustedes no saben, el Mesías viene a sanar a los que tienen necesidad, no física, sino el pecado. El pecado viene por estos elementos sociales, para eso viene el Mesías. Y es como que Jesús los manda a estudiar la Biblia. Agarra y es como le dice, ustedes no entienden, el Mesías viene para los que tienen necesidad de médico, no para los que están enfermos. Como ustedes no entienden esto, él les dice, vayan a su casa, abran Oseas, o lean el profeta Oseas,
capítulo 6, versículo 6, y aprendan para qué va a venir el Mesías. Por eso ahí le cita, misericordia quiero, le dice, mas sí de aprender. Ese sí de aprender le está diciendo, por favor, vayan a su casa y vean para qué va a venir el Mesías. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Perfecto el Señor Jesús. Le cita las Escrituras, lo que ellos teóricamente sabían, pero como en aquel entonces, y más aún, Jesús se los dice a propósito, porque los fariseos se enorgullecían de que sabían toda la Escritura. Y es como le está diciendo, ustedes no saben nada. Dicen que saben, no saben nada. Vayan y aprendan, vayan. Era como un cachetazo para ellos que le diga eso. Y la cita esa que proviene de Oseas 6:6, que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. En el contexto de la época de Oseas, Dios estaba diciendo a los líderes religiosos y a los nobles, por medio de este profeta, que aunque continuara al 100% con el ritual del templo, habían perdido el centro y el objetivo de la religión a Dios. Se habían vuelto religiosos y habían perdido el centro de por qué adoraban a Dios. Por eso el profeta Oseas se para y les dice, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Su corazón se había alejado de Dios. Hacían todas las cosas automáticamente. Todas las cosas las hacían para ellos, por ser religiosos. Y desde el punto de vista divino, en esa época de Oseas, estos eran apóstatas, a pesar de su observancia de las formas religiosas. Habían olvidado que el Dios al que pretendían servir era el Dios compasivo que había libertado a Egipto. Se habían olvidado de dónde el Señor los había sacado. Se habían olvidado. Que les había dado en su gracia el pacto de Sinaí y muchas cosas más. Les había ofrecido un sistema sacrificial para acercarse a Dios por medio de los sacrificios, una y otra vez. Y les prometió un libertador, un Mesías que cumpliría todas las promesas divinas. Por eso Dios los había llamado, los había buscado y lo había hecho una nación. Y después les promete, Él en esto le promete el Mesías. Y ahí Jesús está delante de ellos. Y entonces le tiene que citar Oseas. Esto que ustedes están haciendo es lo mismo que estaban haciendo cuando el profeta Oseas le habló. Se olvidaron de lo central, se olvidaron del centro. Se olvidaron de para qué vine, que vine a llamar a justos y que no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora Jesús les dice, también vine con esta misión, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No sé por qué el Señor Jesús pone a este grupo de fariseos que le dice esto en esa misma condición que en aquel entonces el profeta Oseas le habla a estos apóstatas. Pero Jesús le deja bien en claro que deben ser compasivos, deben tener misericordia, porque el Señor vino a buscar a lo despreciado de la sociedad. Y esto nos dice también que cuando Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ahí en el versículo 9, versículo 13, no está sugiriendo que los fariseos sean genuinamente justos y que por tanto lo necesiten. No le está diciendo Jesús, ustedes son justos, no me necesitan. No está sugiriendo eso. No está dividiendo la población mundial en justos e injustos. Ni insistiendo en que Él vino a favor solo de los últimos, de los pecadores. Yo solo vine a favor de los pecadores. No está haciendo esa división. Porque en otras partes de este evangelio queda claro que Jesús no creía que la justicia de los fariseos fuera adecuada. ¿Se acuerdan cuando veíamos Mateo capítulo 5? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque ellos hacían todas las cosas para agradarse a ellos mismos y para que otros lo vean, y no para Dios, y no para el Señor. Lo que pretende el versículo 13, lo que dice acá, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, no es dividir la humanidad en dos grupos,
los justos y los injustos, sino borrar una imagen de lo que el Mesías sería y haría. Había una imagen distorsionada por parte de los fariseos. Entonces Jesús quiere enseñar, el Mesías vino para esto. El Mesías vino para llamar a pecadores. Ese es el propósito. Vino para llamar a pecadores. Y esta frase nos ofrece la naturaleza esencial de la misión mesiánica de Jesús, y tal como él mismo la entendía. Nosotros podemos ver acá entonces que Jesús vino, los fariseos decían, el Mesías va a venir para destruir a esta calaña de la sociedad. Jesús dice, no, yo vine para salvar a los pecadores. No vine para destruir, sino que vine para llamar a pecadores, para que se arrepientan y para que crean en el Hijo de Dios. En resumen, el ministerio central de Jesús en esto, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Quería decir que tenía que involucrarse con los pecadores. Con los pecadores. Cuando Mateo hace ese gran banquete, al instante le deja. Pero no es que deja al instante, se va de su trabajo. Se levanta y se va. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Mateo renunció a su trabajo. Mateo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Mateo sabía que lo que estaba haciendo no era bueno. Pero él lo hacía porque su corazón estaba inclinado a eso, a esas ganancias deshonestas, a eso. Pero él conocía y había leído acerca del Mesías. Ahora, cuando Jesús viene y lo llama, sígueme, él al instante lo deja. Porque ahí es como en ese momento, tal vez el Señor le hace recordar, porque él sabía quién era Jesús. Imagínense la popularidad que tenía Jesús en esa región. Él sabía quién era Jesús, él sabía de los milagros, él sabía todo lo que estaba haciendo. Y posiblemente Mateo conectó a este hombre con el Mesías que iba a venir. Lo que nunca se imaginó que lo iba a llamar. Porque nadie pone el ojo en mí que soy despreciado. Seguramente Jesús me va a ver y me va a decir, hipócrita, ahí está sentado, recolectando, presionando al pueblo, extorsionando al pueblo. Hipócrita, ojalá que un gobierno te derroque y te saque. Jesús lo ve y le dice, sígueme. Y ahí en ese instante, yo creo que ahí es donde Mateo es salvo, porque conecta automáticamente todo lo que Jesús, lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, lo que iba a hacer, y ahora lo está llamando el Mesías. Y automáticamente él dice, dejo todo, no me importa. Total, ¿saben los que habían atrás de Mateo para tomar ese lugar? Los cocodrilos que había. Ese lugar lo querían todos. Y seguramente se fue Mateo y se sentó otro ahí. Ya está, listo, no pasó nada. Pero Mateo sigue a Jesús. ¿Y qué hace? Voy a hacer un gran banquete. El Mesías, me llamó Jesús. Lo voy a seguir. Porque el Señor es esa obra del Espíritu que hace en la vida de la persona. Cuando te llama, te cautiva y le seguís. Y no importa lo que pase, no importa lo que perdés. Importa que Jesús te salvó y te perdonó tus pecados. Lo que nadie puede hacer en este mundo. Soy lo más despreciado de la sociedad. Nadie confía en mí, soy una basura. Pero este hombre me salva y tiene amor. Y me perdona mis pecados. Y me libra. Y me hace justo delante de Dios. ¿Cómo no voy a ofrecer un gran banquete? ¿Y a quién invita Jesús? Mateo. A ver, buscaba en el celular, en los contactos. A ver qué justo tengo. ¿Algún amigo de la iglesia? Algo, no tengo a nadie. Miraba y decía, no sé, qué sé yo, publicano, tanto. ¿No? La fotito capaz ahí de... Uno imagina, ¿no? Ahora sí sería, ¿no? Sacándole plata a la gente, una selfie en el banco de los impuestos. Todos amigos de ese entorno. ¿Y a quién va a llamar Mateo? A otros que son como él o peores. Por eso ahí, cuando dice que Jesús estaba sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos. Él tenía muchos amigos de ese tamaño, de ese calibre. Y vinieron todos.
vengan, está Jesús, venga, va. Jesús, ¿en serio me está diciendo? Entonces algunos capaz que iban pues no lo creían. Y ahí estaba Jesús con sus discípulos. Jesús sentado, sabiendo el propósito que él tenía que hacer. Dice que vinieron y se sentaron a la mesa y por eso los fariseos dijeron, esta cantidad de basura y Jesús se sienta a la mesa. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Resulta que las personas que se creen dignas de la atención del Mesías no lo son más que las personas socialmente repulsivas a las que ellos rechazan. Y ambos tipos, hermanos, tienen necesidad de misericordia. Hay muchos en nuestra sociedad de hoy que son los despreciados, los desechados, que vemos en las noticias, no sé. Viene acá un Lázaro Báez, no sé. Si ves, salió un ladrón que se robó la plata, pero Jesús le dice, tiene necesidad de la salvación. Tiene necesidad del perdón, tiene necesidad de mi perdón. Y yo voy a tratar con él, y yo me voy a sentar con él, y voy a tratar en su corazón, porque yo vine para esto, a llamar a pecadores, no a justos. Yo vine por aquellos que tienen necesidad de médicos, y Jesús es nuestro médico del alma. Desde este punto de vista, cuando decimos que Jesús vino a buscar a los elementos más despreciados y molestos de la sociedad, resulta que nadie está exento de este grupo. Cristo vino, como lo expresaba Juan Calvino, decía, Cristo vino a resucitar a los muertos, a justificar a los culpables y a los condenados, a limpiar a los que estaban sucios y llenos de maldad, a rescatar del infierno los perdidos, a revestir con su gloria a los que estaban cubiertos de vergüenza, a renovar con miras a una bendita inmortalidad a los que estaban rebajados debido a vicios desagradables. Para eso vino Cristo, para eso vino Jesús. Pero entonces, ¿estamos exentos algunos de nosotros? ¿Estamos exentos algunos de nosotros? Y si pensamos que lo estamos, no solo nos enfrentamos a la conclusión de que Cristo no vino por nosotros, sino también a esa intensa reprensión que nos coloca en el grupo de los antiguos apóstatas y nos manda y nos dice, aprendan primero qué es misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. 3 lecciones prácticas de estos pasajes que podemos sacar. En primer lugar, que los cristianos debemos aprender a sentir una profunda gratitud por la salvación que nos ganó para Cristo. Como dijimos, no éramos buenos, no éramos lo mejor. Él nos salvó por su gracia, Él nos salvó por su misericordia. Los cristianos no se deben creer mejor que otros. No somos mejor que otros en la sociedad. No soy mejor que mi vecino, ni que este de acá. No soy mejor. Solo tengo la gracia del Señor. Solo tengo la gracia del Señor. Y muchos convertidos a veces tardan semanas en entender el tema del pecado. Porque cuando son salvos, sus corazones sienten tanto gozo y estoy en Cristo, pero va progresivamente dándose cuenta de dónde lo sacó el Señor, de qué lugar lo sacó el Señor. Miren Mateo, Jesús lo llama y enseguida hace una fiesta. Me llamó el Salvador, soy salvo, ya está, lo voy a seguir a Él para siempre, voy a vivir para Él. Pero a medida que va pasando el tiempo, aquel que se reconoce pecador va viendo su miseria, va viendo el dolor del pecado. Y esa alegría comienza a transformarse en una tristeza. No en una tristeza que, como dice Pablo, lleva a la muerte, sino que me va a llevar a la vida, porque yo empiezo a ver que soy pecador y necesito más del Señor. Miro y me veo tan sucio, estoy tan sucio, Señor, ¿y a quién voy a ir? A la fuente de agua que me lava. Una y otra vez. Y mientras van pasando los años, a medida que van pasando los años, más pecador nos vemos, más inmundo nos vemos y más necesitado de la gracia del Señor. Más conocemos a Dios, más vemos su palabra y vemos la gracia del Señor. Cuanto más crecemos
en el cristianismo avanzando, nos damos cuenta que qué miserable que somos, Señor, y nos salvaste. Y encima ahora pasan los años y cada vez más cerca tuyo estoy. Es una gracia inmerecida. En segundo lugar, los cristianos también aprenden del ejemplo de Cristo. Jesús nunca desarrolló una postura altanera de autojustificación hacia aquellos a los que rechaza la sociedad. Porque sabemos que Jesús vino a llamar a los elementos sociales más rechazados y despreciados. Sabemos que nosotros estamos incluidos. Así como el Señor Jesús vio a ese despreciado Mateo, cobrador de impuestos, despreciado para la sociedad, a nosotros nos vio de la misma manera, despreciados. Y Él nos vino a llamar. Y Él nos vino a llamar. Y le seguimos a Él, no porque éramos buenos. Y empezamos a darnos cuenta de que hay pocos pecados que no hubiéramos podido cometer. A veces sí, nuestras circunstancias sociales de la familia que nacimos no nos hubiesen impedido. Gloria a Dios por aquellas familias que retuvieron el pecado de sus hijos por tantos años sin conocer a Cristo. Y no porque hayan sido buenos. Yo soy bueno, nací en una buena familia, mi papá trabajaba, mi mamá también no, nos cuidaba a nosotros, mi papá nunca mintió, nunca nos engañó, yo siempre buenas notas en el colegio. Todo eso, aunque no estés en Cristo, es por la gracia de Dios, que le dio sabiduría a tus padres para que te refrenen en el pecado. Porque si hubieses tenido un instante que te juntaste con alguien y empezaste a ser un rebelde y desobediente a tus padres y te metiste en las drogas y en el robo y en la delincuencia o en la muerte o en un montón de otras cosas, si hubiese pasado eso, pero el Señor te cuidó. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. No es a vos, sino que es al Señor. Y el Señor Jesús nos muestra que Él tuvo compasión de aquellas personas. Hay la historia de un oficial nazi, después del juicio de Nuremberg, que se encuentra con una mujer a la cual este oficial había asesinado a toda su familia y a la esposa, a esta mujer no la pudo asesinar. Y viene el juicio a los nazis y el hombre había pasado 2 años y estaba arrepentido, al punto de que alguien le habla de Cristo y este hombre conoce a Cristo, pero él estaba dolido, llorando. Y cuando va delante del juicio, esta mujer estaba ahí, porque se les permitía, porque él iba a ser condenado, y muchos de ellos a la horca. Y él estaba llorando, y lo único que él quería pedirle perdón a la mujer. Y llorando, dice que arrepentido, se acerca a esta mujer, que era cristiana, se acerca y llorando le pide perdón, perdóneme. Y entonces dice que ella pensó, en ese momento yo pensé, ¿solo con lágrimas este hombre me pide perdón? ¿Solo con lágrimas se atreve? ¿Quién me devuelve mi familia? ¿Quién me devuelve a mi esposo y a mis hijos que él mató delante de mis ojos? ¿Quién me los devuelve? Y ella pensaba, ¿es que el perdón era algo tan barato? Y entonces se acordó de que el perdón nunca es barato. Si la gracia de Dios no podía llegar hasta aquel oficial nazi, entonces esa misma gracia también era insuficiente para ella, que la necesitaba tanto como él. Entonces, cuando ella entendió eso, que si Dios no podía perdonar a ese que hizo eso, tampoco Dios la podía perdonar. Entonces dice que ella, en ese momento, perdonó a aquel oficial, como Cristo la había perdonado a ella. En último lugar, acá encontramos una tremenda esperanza para la persona que desea seguir a Cristo, pero no se encuentra lo suficientemente digna. La verdad sencilla, hermanos, es que si uno se siente digno, Jesús no lo quiere. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos. El que está sano no necesita del médico. Si te crees bueno, entonces seguí tu camino. Yo vengo a llamar a pecadores, a aquellos que se dan cuenta que necesitan el perdón, a aquellos que necesitan reconciliarse con Dios. Vino a buscar a los enfermos y a los pecadores, a los quebrantados y los necesitados. Por eso invita a los pecadores que vayan a Él y les perdona y los transforma.
y los transforma. Y los hace porque murió y resucitó por los pecadores. Por esa obra y sacrificio perfecto. Por eso quiero terminar con las palabras de esta canción que cantamos muchas veces. Recordando cuando cantamos la gracia que nos salvó, que nos trajo a Él. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene otro igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Y cuando la persona ansía el perdón y el descanso, oprimida bajo su carga de culpabilidad, escucha a Jesús que lo llama y le dice, seguime. Y ahí es cuando recuerdo otra canción, que es esta misma canción, que dice, fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Vamos a orar. Señor, qué precioso que eres, Señor. Gracias. Gracias por tanto amor, Señor. Qué diferencia, Señor, había en Mateo y que yo no sea igual, Señor, que él, o peor. Pero te doy gracias porque al llegar a esta parte del relato que nos hace Mateo, qué esperanza tenemos, Señor. De que has venido a buscarnos, de que has venido a salvar a lo que es despreciable, Señor, a lo peor de la sociedad. Te damos gracias, Señor, por esto, por nuestras vidas, pero a su vez, Señor, líbranos de caer como los fariseos, en ser despreciables hacia aquellos que lo necesitan, Señor, a lo despreciado de la sociedad, a los que la sociedad condena y los tiene lejos. Señor, ayúdanos a tener compasión. Aunque, Señor, tú nunca dijiste que vos estabas de acuerdo con lo que hacía este hombre. Sí, Señor, le diste esperanza de acercarte, de llamarlo y de salvarlo. De la misma manera, Señor, hoy, aquellos despreciados de esta sociedad, Señor, los que nadie quiere nombrar o tener entre sus filas, somos llamados a hablarles y a predicarles. Ayúdanos a tener compasión, Señor. Ayúdanos a tener compasión. Te lo pedimos, Señor. Si no la tenemos, envíanos a nuestras casas a aprender todavía. Misericordia quiero y no sacrificio. Y cuando lo hayamos entendido, levantarnos y ir y buscar a aquellos que, Señor, son despreciados. Gracias por esta lección del llamamiento de Mateo. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas tantas cosas. Y al no perder de vista el propósito de lo cual tú viniste. Acompáñanos a nuestros hogares con tu bien, Señor, y que podamos disfrutar este día y recordar cuán grandes cosas ha hecho con nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.